Permitir grabar. Profe, Ya. Entonces el compañero Nicolás Martínez está grabando. Si necesitan, pueden recurrir a él, por favor. Bien, vamos a continuar con la materia Profe, del... Sí, dígame. no sé si soy yo nomás, se le escucha como medio lagueado de repente. ¿Puedo grabar yo también? A ver, espera un poquito. ¿Cómo es tu nombre? Mateo. Ok, a tiro. Permitir grabar. Ok, ¿se escucha bien o no muy bien? Sí, profe, recién nomás como que le dio un lagazo. O sea, como que se le puso lento. Claro, porque me dice arriba apagar sonido original. No entiendo. Ah, no, esas son configuraciones para ruido de fondo y todo eso, como para silenciar el ruido de fondo y esas cosas. Ah, ya. Ya no, lo importante es que se escuche bien. Si no se escucha bien, me dicen, ¿ah? Sobre todo el delegado curso. está bien, profesor, yo al menos lo escucho bien. Ok, bien. Vamos a compartir pantalla entonces. Lo último que vimos ahí fue el sistema económico capitalista. Examinamos estas cuatro características. Ya, la última fue el rol pasivo del Estado. Vean su nota de cuaderno. Lo último tienen que haber anotado el rol pasivo del Estado, donde pusieron que bajo esta modalidad teóricamente el Estado no debería participar en la gestión económica, según como está definido el sistema, teóricamente. ¿Ya? Entonces aquí lo entenderemos así, el rol pasivo del Estado. ¿Ya? En circunstancias de que en la práctica el Estado, a través de la historia, ha debido a tomar participación en el ámbito económico. ¿Ya? Mm, Debido, digamos, a los mismos, a cómo evoluciona la economía con algunas imperfecciones, ¿ya? Y entonces ahí es cuando el Estado toma alguna participación, ¿ya? Porque el mercado solo no tiene algunas filtraciones, ¿bien? Algunas imperfecciones. Entonces cuando el mercado, el ámbito económico, funciona con algunos desajustes que no son buenos para la sociedad, que son negativos para la sociedad, entonces el Estado toma acción o toma parte en esos frentes, ya, para conducirlos por un buen rumbo. Bueno, ahí quedamos. ¿Algo que alguien quiera preguntar algo? Veamos el siguiente modelo de sistema económico. Sistema económico socialista. Sistema, punto aparte, sistema económico socialista slash comunista y de economía centralizada. Profe, creo que habíamos acordado llamarlo colectivista. Eh, ¿Ok? Y, y colectivista, ¿ok? Pongamos ahí. Valen estas tres denominaciones, pero la economía centralizada, esa es particular, digamos.
el sistema de economía centralizada. Aquí, ¿cuál sería el más importante? Porque en el del capitalismo pusimos que de libre mercado era como el más común. Así es, ¿sí? La denominación más común. ¿Y aquí Aquí cuál sería? sistema económico socialista, socialista, el más común. Ponemos colectivista para no pensar en el sentido político. Ujú, ¿ya? Pero bueno, ya estamos desprovistos de esa influencia, de ese juicio de valor, ¿ya? Que no le pongamos juicio de valor político. Y observen cómo dijimos, hay sistema de economía centralizada. Y cómo dijimos en el homólogo para la Descentralizada. economía de mercado, Dijimos que era descentralizado. economía descentralizada. Y ahí lo explicamos muy bien, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí es todo lo contrario, un sistema de economía centralizada. Y les anticipo, no lo anoten, donde el Estado es el agente económico, es el único agente económico, el Estado. Él asume el rol, digamos, de la conducción de la economía, de todo el ámbito económico, ¿ya? De todo ese ámbito económico que mencionamos al principio, los fenómenos económicos, el ámbito económico, todo eso está a cargo, toda esa gestión está a cargo del ente Estado. Bueno, entonces vamos a dar algunas eh, características. A ver, pero pudiéramos mencionar antes qué sistemas, qué países han adoptado este sistema de economía Mm, socialista. Rusia, En Rusia, Arabia pero Saudita, Cuba, no, Kuwait no, Arabia Saudita. Cuba, no, tampoco, tampoco, Argentina, Arabia Saudita no. no. Bueno, el más ícono o el más importante, el más Corea del Norte, sobresaliente, ¿cuál es? Corea del Norte. Corea del No, Norte. ¿No? ¿No? Pero en la clase pasada habíamos dicho que era Corea del Norte el más como conocido. el actual, pero el, Ah, ¿no será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? exactamente. Bueno, ya lo hemos mencionado entonces. Iba a decir. Esa fue la primera gran experiencia. ¿Y en qué año ocurrió eso? Cuando, Uh, me iba mal en eh, historia, profe. saber Ah, historia hoy día es parte de la cultura general, sobre todo para nosotros, ¿no? Para nosotros. Te hacen una bueno. entrevista ahí en la televisión y te está viendo todo el país. Entre el 22 y el 21 decía en internet. ¿Ya? O sea, entre 1922 y 1921. Claro. ¿Pero ustedes han escuchado la expresión la Revolución Rusa? Sí, Me Sí, suena. lo tengo fue ahora. en 1918, la Revolución Rusa. Si a ustedes les gusta el cine, ver películas, vean la película Doctor Chivago. Ahí se muestra todo bajo un modelo de novela, ¿ya? Dura como 2 horas y media, como 3 horas dura. Yo me Ahí acuerdo lo recuerdo, por Mendel, el ¿no? científico, que no ve que estos criaban como... Estaban intentando modificaciones genéticas en los alimentos para alimentar a la gente, porque en Rusia Ah, era ya, frío. Y ya. en vez de comérselas cuando estaban como encerrados, las guardaron y no prefirieron morir de hambre antes que comérselas para que todo ese esfuerzo diera fruto algún día y la gente no muriera de hambre. Ah, ok. ¿Y a qué tiene que ver ese comentario? Es que eso quedaron encerrados ahí por cuando inició esta cosa de la La, Unión revo- de Repúblicas Socialistas Soviéticas. la revolución, ya, Ujú, quedaron la ahí revolución encerrados. rusa. ¿Y cuáles eran los partidos que estaban ahí, los partidos que habían? Uh, Los bolcheviques y los mencheviques. Ya ustedes tienen esa parte de historia, tienen que haber sacado buena nota, un 7. Además que entretenido la historia, po. Historia universal. ¿Vieron harta historia universal o poco? no sé, en la media yo vi caleta. Pues la media, pues en la No. media. Historia. Y además que es muy grato, muy entretenido la historia. Pero eso yo creo que todos tienen que haberlo visto, la Revolución Rusa, sí hablaron, ¿o no? Sí, Y yo ahí recuerdo cuando que fue una materia larga. sí, sí, se terminó con la Rusia de los zares. Ya cuando asesinaron a toda la
familia de los zares, Zar Nicolás II creo que era, y toda su familia. Y finalmente nunca se supo dónde es que estaban sepultados. Yo recuerdo que Hitler se suicidó y que había traicionado a Mussolini. Como algo así, lo único que me acuerdo. ¿A quién? ¿A Mussolini? Así creo que a Mussolini era el que había traicionado No, Hitler, ¿no? Mussolini era presidente de Italia cuando Italia se rindió a los alemanes, Mussolini. ¿Y quién era el...? No, el Ah, otro, el de no, el otro Rusia. es Stalin y Stalin, Lenin. ese, Stalin. Stalin Que y Hitler había Lenin. traicionado a Stalin. Lenin y Lenin, ¿ya? Por eso vean las infografías que yo puse ahí, pues. Las infografías que están ahí que son bien entretenidas, pues, ¿ya? Y están precisas para que ustedes por lo menos tengan una idea de cómo ocurrió esto y fecha y personajes. Ya, entonces la ex Unión Soviética, China, no me habían mencionado China. China, Yo sí lo eh, dije. y que actualmente lo único que queda es Corea del Norte. Y Albania creo ahí, Albania creo que modelo. Cuba no, Cuba digamos, es la negación de una Japón. economía socialista. ¿Japón no fue comunista en la época feudal? No, 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 no. Bueno, Japón en tiempos anteriores tenían un gobierno como feudal, ¿ya? De los samuráis, ¿se acuerdan? Pero eso no puede ser considerado Yendo para allá, comunismo. ¿ya? Claro. ¿O es por No, la eran filosofía? gobiernos de reino ellos. Eran de gobiernos de reinos, dinastías, los Sí, profe, japoneses. es que yo me confundo. Para mí lo que son así como monarquía o dinastía, cosas así como... Eso los pienso como comunistas. No, 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 no. Se parece. El feudalismo, por ejemplo, también era todo centralizado. No existía el mercado. O sea, el señor feudal mandaba, digamos, era como una tribu. ¿Ya? Ahí, bueno, se puede acercar, digamos, a que se gobierna de manera socialista, uno solo que administra todo. Claro. A la sociedad y la parte económica también. ¿Mm? Pero en realidad todo eso son formas de gobierno anteriores. Entonces, modernamente, nosotros ya en tiempos modernos, se termina la monarquía, los zares, todos esos reinos cuyas organizaciones eran a través de reinos, ¿ya? Y después aparece ya modernamente el Estado, propiamente tal, en que se tenían los reinos y el Estado. Ahí surge el concepto de Estado, en que la comunidad nombra a personas ya para dirigir la sociedad. Aparece el Estado, propiamente tal. Bueno, y lo único que queda entonces es Corea del Norte, ¿ya? Bueno, veamos algunas características fundamentales. Una primera, que es la homóloga de la otra, que es del sistema de economía de mercado. En este caso, fíjese lo que ocurre acá, cuál es la propuesta. El interés individual de cada uno, quiere decir, subordinado al interés colectivo. El individuo se pone al servicio del ente Estado. ¿Y cuál es el objetivo del logro de la abundancia relativa? No la abundancia en términos absoluta, sino que la abundancia relativa. O sea, con lo que tienen, lograr la abundancia máxima posible. Maximizar los recursos, si quisieran. Si tenemos pocos recursos, lo que tenemos que hacer es maximizar la cantidad de bienes que podamos. Y eso es la abundancia relativa. ¿Ya? Lo que es la abundancia absoluta, cuando tú tienes de todo, lo que quieras. Digamos. Entonces, al fijarse este objetivo, está comprendido la idea de que a todos se le va a distribuir por igual la riqueza que se produzca en bienes. Toda la riqueza en bienes que se produzca, a todos se le va a distribuir por igual. Según vimos en el problema económico, cómo repartir la producción, cómo distribuir. Y ahí dijimos que un criterio válido era distribuirla a todos por igual. Y justamente el modelo de economía socialista así es. ¿Ya? Se distribuye a todos por igual. ¿Ya?
O sea, todas las unidades familiares, esas que eran descentralizadas antes, todas las unidades familiares, a todos se les distribuye por igual. Todos tienen alimento, todos tienen vestuario, todos tienen habitación, todos tienen salud, todos tienen educación, a todos se les distribuye por igual. Todos tienen salud, todos tienen educación, acceso, proveída por el Estado. Por lo tanto, no hay clases sociales, ni hay ricos ni pobres. ¿Ya? Ese es el trueque, ese es el compromiso bajo esta modalidad. Yo subordino mi interés particular mío, lo pongo a disposición del ente Estado, que es el que va a coordinar toda la solución del problema económico. ¿Qué bienes producir? ¿Cómo producir? Y cómo distribuir. El Estado asume esa gran responsabilidad y le dice a todos, de esta manera vamos a lograr que todos tengan alimento, todos tengan vestuario, todos tengan el mínimo de bienes para subsistir. Su subsistencia no está en peligro o no va hacia márgenes de por bajo la subsistencia. Entonces hay una especie de compromiso entre el individuo mismo y la sociedad, el ente Estado. Entonces aquí hay algo fundamental detrás de esto, que el intercambio de estos dos intereses, el interés individual y el interés colectivo, en cuanto al interés individual, el individuo se posterga de sus aspiraciones personales que pudiera tener. Entonces, lo más probable es que estas aspiraciones personales no coincidan con lo que con lo que el Estado le va a pedir, qué rol desempeñar dentro del proceso de producción de bienes y dentro de la sociedad. ¿Y cuál es la idea que hay detrás de esto también? Además, que el individuo, la persona humana, es un individuo egoísta, no en el sentido que nosotros lo conocemos, sino que es un individuo egoísta que siempre aspira a superarse, aspira a progresar, ¿ya? Y hace esfuerzo en esa dirección. Y así es el individuo humano en forma natural. Un individuo inquieto que quiere avanzar hacia adelante y progresar. No es un individuo inerte o estático, sino otra vez citaríamos el tema de los robots, ¿ya? Es una característica del individuo humano, un hombre económico que busca siempre progresar y desarrollarse. Entonces, eso es. Aquí en este caso los individuos postergan ese interés individual al interés social. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es el objetivo de lograr el logro de la abundancia? Relativa. Todos van a tener alimento, todos van a tener educación, todos los hijos tienen educación, todos los hijos tienen salud. Entonces, a medida que vaya avanzando la sociedad, va a ir progresando en términos de bienestar. A medida que se va desarrollando. Es como la unión hace la fuerza. O sea, unidos avanzamos más que cada uno en forma separada. Detrás estaría ese principio, ¿ya? Esa idea de que la unión hace la fuerza. Que el Estado haciendo todo él, lo hace mejor. Bien, ese es el... Allá, en el sistema de economía de mercado, decisiones privadas e individuales. Y ahí el individuo se desarrolla por su propio esfuerzo, se supera. ¿Ya? Bien, eso es una característica fundamental del sistema económico socialista. Es un trueque. ¿Y qué pasó con esto? La primera forma sistemática del sistema económico socialista parte con la Revolución Rusa, donde se instala una nueva forma de gobierno
el gobierno de trabajadores, ya los trabajadores toman el poder, y de ahí en adelante plantean este modelo donde hay un ente Estado que se va a hacer cargo de todo. Entonces la ex Unión Soviética, creo que lo explicaba, qué pasó con eso, porque en ese momento esa fue la propuesta. Sacaron a los zares, a los, los reinos de los zares, y se cambiaron a otra propuesta para la sociedad. Entonces con el transcurso del tiempo sucede que no se consiguió, no se logró este objetivo que estamos mencionando aquí. Entonces con el transcurso del tiempo la sociedad es como que si les pidiera cuenta al ente Estado de aquello, de aquel, de aquel compromiso que hay, de aquel intercambio que hay. Y cuando no hay una respuesta, es como un estallido social. Sí, es un estallido que hay. ¿Ya? Y la Revolución Rusa fue un estallido social. ¿Ok? Fue un estallido social. El estallido social no es de ahora. ¿Ya? Y después cuando los directivos de estos gobiernos socialistas también no cumplen con el objetivo, entonces también un estallido social. Y se termina la ex Unión Soviética, con características un poco distintas, ya que el mismo ente Estado es el que colapsa, hace colapsar el sistema porque no se cumple este objetivo. Entonces también cambia un poco la forma para ir un estallido social ahí, de tal manera que adoptan la economía de mercado, los mecanismos del mercado. Todavía están en transición, ¿ya? O sea, todavía falta que se consolide en la ex Unión Soviética, en China, el modelo de economía de mercado. Pero está funcionando, sí, esencialmente. El que queda más perfecto es Corea. Se nota ahí, digamos, que es todo más organizado, un poco, si quizás la sociedad está un poco forzada, pudiéramos decir, ya, a ir en esa dirección. Bien, entonces, digamos la otra característica. El Estado es el único agente económico. Centraliza toda la gestión económica. Está a cargo de toda la gestión económica del país. Del qué bienes producir, cómo producir, él define las tecnologías. ¿Ya? Centralmente define las tecnologías. Y el cómo distribuir también, cómo distribuir todos los bienes producidos. A todos por igual, dicen. Esto que viene a continuación es importante. El mecanismo fundamental de la gestión económica es la planificación centralizada. En la economía de mercado, el mecanismo básico es el mercado y los precios. Es el mecanismo que le da vida al sistema. La mano invisible, el orden natural, ¿se acuerdan? Aquí el mecanismo, en su homólogo, el mecanismo fundamental de la gestión es la planificación centralizada. Punto aparte, se establece un plan central, con mayúscula, o sea, con nombre propio, un plan central, repito, nombre propio, se establece un plan central, comprensivo y detallado, de toda la actividad económica, de corto, mediano y largo plazo.
toda la producción, todos los bienes que hay que producir. El problema económico que vimos, bien 1, bien 2, bien 3, todos esos bienes que pusimos ahí, todo eso lo planifica para el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Suponiendo que el B1, B2, B3 eran bienes finales de consumo, ¿no es cierto? Porque detrás de eso, cuando pusimos necesidad 1, necesidad 2, necesidad 3, esas eran necesidades de las unidades familiares. Puede que producir los bienes B1, B2, B3, B4. De todo eso, bienes se ocupa el Estado. Hacen la planificación de alimentos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La producción de casas, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La construcción de hospitales para atención de salud, tanto hospitales en el corto plazo, tanto hospitales en mediano plazo y largo plazo. En cuanto a bienes de consumo. En cuanto a las materias primas, cuánto petróleo, todo eso son los bienes intermedios para el proceso de producción, todo el balance de materiales que tiene. Hablo de balance de materiales, es el balance de todos los recursos que posee, tanto de trabajo, tanto de capital, tanto de recursos naturales. Y se habla de balance material y así se habla. Ahí. El balance material es el balance de la dotación de trabajo, capital y recursos naturales. Entonces, ese balance material está definido para cantidades que se va a requerir en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cuánto petróleo para 2001, 2002, 2003, corto plazo? ¿Cuánto petróleo para 5 años? ¿Cuánto petróleo para 10 años? ¿Cuánto petróleo para 15 años? ¿Cuánta energía eléctrica para el corto plazo, mediano plazo y largo plazo? Con planes quinquenales, todo eso. Del balance de materiales es un balance de los factores productivos. Por ejemplo, el balance de materiales puede decir, en el corto plazo inmediato tenemos 1000 hectáreas de suelo cultivable. Eso dice el balance de materiales. 1000 hectáreas de suelo cultivable. Para el mediano plazo vamos a tener que tener 1500 hectáreas de suelo cultivable. Para el largo plazo, 5000 hectáreas de suelo cultivable. Ese se llama el balance de materiales. Ese es el mecanismo. La concepción es correcta, es objetiva. Está bien. ¿Ya? Se supone el qué bienes producir lo va a decidir el Estado. Y obviamente que el Estado va a poner las necesidades N1, las primeras, las más prioritarias de atender. Y con ello va a producir los bienes más urgentes, los más esenciales. Toda la lista para abajo. El cómo producir, se supone que el Estado va a elegir las mejores tecnologías para producir todos los bienes, trigo, energía eléctrica, todo, alimentos, las mejores tecnologías. Se deciden en forma central. Mientras que en la economía de mercado, cada empresario decide qué tecnología va a usar. ¿Ya? Aquí el Estado es el que decide cuáles son las tecnologías. Y se supone que van a optar por la mejor tecnología. Porque ellos tienen todos los elementos en sus manos. Y con los medios que tienen pueden definir cuál tecnología para producir electricidad es la más factible. ¿Bien? Ese es el mecanismo. La concepción es objetiva, es válida la concepción. El trueque de arriba también, la unión hace la fuerza. Entonces el individuo acepta este compromiso arriba. Se ordena un interés individual para lograr la abundancia relativa. Que yo voy a asegurar mis alimentos, todos los bienes que yo necesito para vivir. Porque todo eso ya está planificado por el Estado a través del plan central. Por eso es que define un plan central comprensivo y detallado.
Gráficamente, a ver cómo hubiera sido. Uno se imagina un volumen así de grueso, digamos, con toda la planificación de toda la producción, de varios tomos, por hacerlo muy gráfico. Eso significa una planificación comprensiva que abarca todo y detallada. O sea, detalle hasta el detalle más micro, digamos, más micro de todas las metas de producción. Tanto energía eléctrica, tanto trigo, tantas casas. Entonces la propuesta es atractiva. Lo que sucede es que en la práctica esto no se cumplió, no se alcanzó a cumplir, a lo mejor fue poco el plazo de 1918, hasta- no es poco el plazo, de 1918 al 2018, por ejemplo, ¿cuántas décadas han ocurrido? Y la acción soviética no ocurrió hasta la caída del muro de Berlín. Creo que les comentaba, lo que pasa es que la Unión Soviética desviaron muchos recursos para la carrera armamentista, creo que les dije esa parte o no, porque ellos tenían mucha riqueza, pero se concentraron en la carrera armamentista con Estados Unidos y la carrera espacial también, que era muy caro eso, producir armamento de última generación, un misil no sé cuántos millones de dólares cuesta. Entonces en esta pugna por la hegemonía mundial, el ente Estado un poco despreocupa este compromiso. Pero teóricamente este sistema tiene consistencia y es atractivo para una sociedad. Si se administra bien, ¿ya? Se llega a un nivel de bienestar para la comunidad que cada vez va a ir mejorando. Que nosotros en la economía de mercado lo vemos como aumento del ingreso per cápita. Por ejemplo, Chile, creo que lo comentábamos en una clase, Chile tenía en décadas anteriores 4.000, 5.000 dólares de ingreso per cápita, cuando éramos economía no desarrollada. Y hoy día ya vamos entre los 23, 24.000 dólares de ingreso per cápita. Entonces se ve cómo hemos avanzado. Vamos logrando un poco la abundancia. Estamos teniendo mejor nivel de vida, mejor nivel de bienestar. Hay menos pobres que en esas décadas anteriores. Hay marginalidad, por supuesto, pero en este estado tiene que ir atendiendo todas esas marginalidades. Algunos estados no son tan eficaces como para lograr tener logros significativos en el corto, mediano y largo plazo. Bien, ese es el mecanismo fundamental de la planificación centralizada. Otro, no existe el mercado. Obvio, el precio existe, pero es una unidad contable. Es una unidad contable. ¿Se acuerdan que decíamos por qué vale 10 y por qué vale 20 este otro? Este otro bien. Es por los costos de producción. Entonces también en esta economía uno cuantifica cuánto cuesta producirlo y le pone un precio nominal. ¿Para qué? Para efectos de cuantificar la producción en un valor total, para homologar la producción. Entonces el precio es una unidad contable. No existe la empresa, sino que existe una unidad técnica de producción. La empresa propiamente tal, como la conocemos, no existe propiamente tal. ¿Ya? Existe una unidad técnica de producción a cargo de un técnico. No existe el gerente, sino que existe un técnico con metas de producción a cumplir. Está bien, está bien. A este técnico sí le entregan todos los elementos.
Profe, todos los elementos para llevar a cabo esa meta que le pusieron. profe, ¿por qué dice unidad de producción versus empresa? Porque allá llamamos empresa a este empresario que crea una empresa, conceptualmente, para distinguirlo. Y en la economía socialista no se llama empresa. O sea, conceptualmente hablando. Ah, claro, claro. Esto sería como la empresa del método del Es- sistema capitalista. claro, claro, Ah, ya. exactamente. El sistema de economía de mercado se llama empresa ya. Ya, ya. Siendo el paralelo, Tecno es una unidad técnica de producción, ya, con, con un gerente. Y aquí en vez del gerente, aquí es un técnico a cargo, ¿ya? A cargo de la meta de producción. Bien, vean ustedes aquí cómo vemos Entonces, la diferencia. en una prueba yo no tengo que poner unidad de producción versus empresa, tengo que poner unidad de producción nomás. Sí, una unidad técnica de producción. Aquí por razón de espacio no se puso. Y a cargo de un técnico. El técnico tiene que cumplir la meta de producción anual, semestral, y se le entregan todos los elementos, por supuesto. Y por último, la última característica, propiedad colectiva de los factores productivos. A ver, pregunta. Aquí tienen que contestarme bien, si no, a todos les pongo menos 2 puntos. ¿Cuáles son los factores productivos genéticos? Que existen, Son tres. ya, Primero es la mano de obra, más conocida como trabajo, el factor trabajo, ya, Capital. factor trabajo, un compañero el capital, capital, lo simbolizamos con una K mayúscula, apréndanse eso, y que Tecnología, eso son claves, ¿ya? Una K mayúscula. Y falta lo Y otro, recursos tecnología, naturales. ¿no? los recursos, recursos naturales. RN. Apréndanselo de memoria de esa manera. Profe, la tecnología no es. T, K y RN. ¿Ya? ¿Ok? En mi apunte, el capítulo 2 que alguien lo leyó, ¿qué decía ahí? ¿Alguien lo vio? Le doy dos Profe, puntos. eso lo pasamos en clase hace poco en todo caso. Que yo creo que pregunté que este KRN. O alguien preguntó, no me acuerdo. No RN, recursos naturales. Claro, No, pero pero tú me decías el. si la tecnología era otro factor productivo. Claro, que ahí claro, pero es está que en capital. yo lo busqué en internet y me aparecen varios que me aparece como la tecnología como factor productivo. ¿No? ¿Eso a qué se debe? ¿O es simplemente Por eso como... yo lo que les digo es que vieran la descripción del factor productivo que está en mi capítulo 2. Y yo lo leí y decía que la tecnología como que está eh, implícita dentro del factor trabajo, porque es ejercida por las personas. No, dentro del factor capital. Ah, cierto, cierto, cierto. Dentro del factor capital. Porque la máquina es un hardware. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Mm, Fíjense la figura. ya, ya. Fíjense la figura. La máquina es hardware, que tiene un conocimiento adentro. Y esa es la tecnología. Claro. Entonces, si separan, ambas cosas no corresponden, digamos. Porque eso es una sola cosa. Mm, ¿Ya? Y además, ahí digo yo, un cambio tecnológico nosotros lo localizamos siempre en factor capital. Una máquina más eficiente, ¿no es cierto? Es un cambio tecnológico. Una máquina más eficiente. Vamos modernizando las maquinarias, los equipos. Ok, digamos, está la robótica, en fin. Entonces, no solamente está expresada la tecnología en el factor capital, que es el más idóneo, por supuesto, el más importante, pero también nosotros podemos hacer cambios tecnológicos, cambios en la productividad,
capacitando la mano de obra. Y ese es el cambio tecnológico. O sea, el cambio tecnológico estamos presentes en los tres factores productivos, pero esencialmente en el factor capital para producción fabril. Para la producción fabril, donde se usan máquinas, ahí está basado en la tecnología. Pero también la podemos proyectar en el factor trabajo, cuando capacitamos a las personas. Entonces aumenta la eficiencia en el proceso de producción. Eso es mejora tecnológica. Y también podemos localizar en el factor recursos naturales. Cuando vemos nuevas formas de cultivo, nuevas formas de trabajar la tierra, nuevos abonos, por ejemplo. Eso es un cambio tecnológico. Equivalente. ¿Ok? Entonces no es un cuarto factor productivo. Los tres factores productivos genéricos son esos. Bueno, y el otro es la capacidad empresarial, que son todos los empresarios que emprenden en la producción. Pero eso está incluido dentro del factor trabajo, porque son personas. Son personas las que llevan la iniciativa o la creatividad de instalar una empresa a partir de un capital que poseen. Bien. Entonces, fíjense que aquí, en el modelo de economía socialista, la propiedad colectiva, propiedad social de los factores productivos. Eh, el- Todo el aparato productivo, por ejemplo, el aparato productivo está compuesto de 500 fábricas. Todo eso pertenece al Estado. En economía de mercado, cada una de esas 500 empresas pertenece a un empresario. Aquí, todas las 500 fábricas son del Estado. O sea, de todo, fíjense, de todo. ¿Ya? O sea, alguien puede decir, esta fábrica aquí, una parte es mía, un ciudadano común. ¿Ya? Porque yo estoy aportando, estoy trabajando en otra actividad, pero estoy aportando a toda la producción total. Por lo tanto, de toda la riqueza que se produce, una fracción pequeñísima es mía, de producto de mí. ¿Mm? Entonces, ahí está propiedad estatal. O sea, todas las empresas son estatales. Todas las empresas. Todas las empresas que existen son estatales. Ese es el factor capital. Y el factor recursos naturales, también todos los recursos naturales son estatales. Los yacimientos, áreas de suelo cultivable, recursos pesqueros, todos son estatales. Todo lo que se recolecta, todo es estatal. Profesor, ¿y el factor trabajo? ¿Es propiedad del Estado o no? No. No. Ahí no hay. ¿Cuál es el comentario que se puede hacer ahí? Es que las personas no pueden ser propiedad de nadie, pues. Claro. ¿En qué sociedad hay propiedad? La esclavista de la esclavitud. Claro, el sistema esclavista, ya, el sistema feudal, el sistema antiguo monárquico, en fin, hay propiedad del factor del individuo humano y de su fuerza de trabajo. O sea, principalmente, digamos, de su fuerza de trabajo. O sea, uno es propietario del individuo desde el punto de vista de su fuerza de trabajo que posee. Para eso es propietario, no para que no haga nada, digamos, sino para que le ayude en el proceso de producción de riqueza y bienes. Ya, entonces, no hay propiedad ya en una economía socialista, pero sí la mano de obra está dirigida. El factor de trabajo está dirigido. Toda la dotación del factor productivo de trabajo, toda la fuerza de trabajo está dirigida por el ente Estado. Según la capacidad del individuo, según las capacidades que tenga el individuo. ¿Cómo se hace ahí? El Estado detecta las capacidades que tiene el individuo, la persona, y lo prepara en eso que tiene capacidad. Capacidad intelectual, de este tipo, de este otro tipo. Entonces, puede decir, mire, tú según la medición, según lo que
el sistema que tienen ellos para detectar capacidades se parece mucho cuando ustedes van en el cuarto medio, van al área humanista o al área científica, ¿se acuerdan? No sé si está todavía está eso o no, Mateo. ¿Sí? ¿Mm? Si todavía está en la enseñanza media, que unos se van por el área científica y otros por el área, ¿cómo Ah, se llama? sí, sí. De letra, Humanista, ¿ya? sí. Humanista, ¿ya? En Entonces, alguna, en alguna. Por en la que yo iba sí, pues, pero hay en otras que no le dan a elegir. pero estoy haciendo el paralelo. O sea, ¿qué hacen en este modelo de economía socialista? Mediante instrumentos seguramente bien específicos, tienen para detectar las habilidades que tiene una persona o capacidades. Y según esto, le dicen, ya, tú eres para ingeniero, tú eres para médico, tú eres para esto. Entonces, en ese sentido, aunque no hay propiedad colectiva de factor trabajo, la fuerza de trabajo que existe está dirigida según las capacidades, según las habilidades. Pero eso es imposible, sí, pues. Si es posible. Pues de momento no, pues uno no puede como prever qué capacidades tiene una persona. Pero te pueden Con ningún. detectar algunas capacidades. Por ejemplo, tú eres bueno para la matemática, está bien para ingeniería. Al tiro. Claro, pero por ejemplo, Einstein, creo, no me acuerdo, uno de los matemáticos que era excelentísimo como doctor. ¿Ya? Y después, y su papá le decía, no, tú vas a ser doctor, tú vas a ser doctor, tú vas a ser doctor. Y este dijo, no, pues yo quiero ser físico. Y Ah, hizo bien. caleta de aportaciones. Ahora olvidé, pero sirvió más como físico que como doctor. Y todo apuntaba a que él tenía capacidades para doctor. No, pero acá en el Entonces, sistema socialista no. Tiene que ser pero lo que por le. eso, pues, uno no, por eso no creo que funcione, porque si hacemos eso, estamos acotando el potencial de las personas. Estamos diciendo, tú en estos resultados diste que vaya a ser bueno en esto y no podía hacer nada más. Ya. Y a lo mejor Ahí esa estamos. persona. Subordina un interés individual al interés social. Lo que dice arriba. Entonces, ese es el trueque, po. Ese es el trueque. Ya, ok, yo me pongo a disposición del Estado. Entonces el Estado ¿Mm? dice, ¿sabes tú? Para esto tienes capacidades, por lo tanto, ahí tú vas a aportar al proceso de No, pues evolución sí, del yo equipo. no creo que eso esté mal. O sea, depende de lo que quieran las personas, pero me refiero a que la tecnología todavía no tenemos para llegar a ese punto, a ese nivel de aspiración de poder determinar para qué sirve una persona y para qué no. Yo no conozco mucho eso, pero uno con todo lo que sabemos, yo creo que hay medios No, o sea, o yo he instrumentos, averiguado porque a mí me interesan estas cosas. para medir capacidades, no, si hay, No, sí, si pues, hay. pero ninguno específico, o sea, ninguno tiene certeza de nada. O sea, es Por como que dicen, supuesto, a lo mejor tú eres bueno en matemáticas, a lo mejor vaya a ser un buen matemático, pero no le dice vaya a ser sí o sí y es lo que pero mejor bueno, te a lo vaya a mejor, destacar en matemáticas. pero claro, por ejemplo, estos mecanismos no son tan infalibles que Eso, no de son tal manera que infalibles tú eliges ninguno. 80 personas, de esos 80, 10 no te dan resultados, pero sacaste 70. Ah, bueno, también se puede ver por ese Claro, lado. Aunque ¿no? habría que Por analizar eso, más y por qué. por eso esos casos que me dices tú, como estamos personas humanas, ya puede haber algunos casos que dé resultado o no. Pero aquí, si te detectan a ti que tienes capacidad y quieres estudiar teatro, no, te dicen no, ¿ya? Porque estas son las habilidades y si usted adoptó este compromiso, este trueque, este intercambio, el logro de la abundancia Mm. relativa, usted ahí nos va a aportar sus capacidades. Ahí sus capacidades nos contribuyen más a la sociedad que usted estudie teatro. Profe, y en este tipo de sistema, ¿cómo se hace con los entretenimientos, como por ejemplo el teatro? ¿Igual se destina No, gente para también, actores? no, si Ah, el aspecto cultural también sí, todo lo que es el entretenimiento, el esparcimiento, todo eso está contemplado, también son bienes para la sociedad, para el individuo. Tienen periodos de vacaciones y la cultura también, los valores de la sociedad, los valores tradicionales, ¿ya? La idiosincrasia, todo eso se cultiva. Sí, no, si no es tan mecánico, ¿ya? El individuo social uno se ve íntegro. ¿Cuáles son todas esas? También tiene necesidades de ese tipo el individuo humano. Pero arriba en las básicas, ahí es donde claro. ahí pone centro el ente Estado. ¿Bien? Ahí está. Entonces, aquí esto en teoría
Se dan cuenta que en teoría tiene consistencia un modelo de economía, un compromiso de este tipo, ¿ya? Un modelo de economía un poco como que se pone encima de la sociedad. Esto es lo que... ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. La economía de mercado es más libre, hay más libertad de cosas, ¿ya? Pero hay inequidades, ¿no? Hay inequidades. Profe, y en este sistema se supone que depende de lo que quiere la mayoría, ¿verdad? O como de... Está subordinado a En la el sistema mayoría. de economía centralizada, no, con el socialista no es lo que quiere la mayoría. El Estado decide qué es la mayoría. Ah, ya. O sea que no es como que... Pero es que aquí dice al interés colectivo, pues. ¿Y cómo puede decidir El interés una colectivo lo minoría? establece, el interés colectivo lo establece el Estado. Ah, pues entonces no es el interés colectivo, el interés del Estado, pues. Interés claro, el interés individual de la persona lo pongo en el servicio del interés colectivo. El interés de todo. Ese es el interés colectivo, el interés de Claro, todo. pero por eso yo digo, ¿cómo el Estado, que es una minoría, puede determinar o puede Ah, construir el sí. interés No, no. colectivo? No, pues el ente Estado, la sociedad le entrega esa misión. Sí, pues. O sea, que se lo dejarán nomás a ellos, no hay como votaciones ni No, algún no, no, proceso de no, no, revisión si la no. mayoría está contenta, nada. El Estado representa a todos. El Estado representa a todos y el Estado decide lo mejor que es para todos. ¿Ya? El ente Estado, o sea, es como que tiene que haber un capitán, sin capitán no funciona. Tiene que haber alguien arriba que dirija todo. No, si yo lo Y decía luego por por la abajo, definición nomás, que ahí decía individual subordinado al interés colectivo, pues. Pero si el Estado es el que toma las decisiones, que una minoría estaría subordinado al interés del Estado, a lo que el Estado cree. sí, pero el Estado va a creer en lo que la sociedad, el bien común, por ejemplo. El bien común. Ese es el principio máximo del ente Estado, el bien común. Y no puede salirse del bien común. Entonces ocurren a lo mejor lo que tú estás pensando, algunos casos aislados que son accesorios accidentales. ¿Ya? Estamos conducta humana, en fin. ¿Ya? Pero el interés colectivo es el interés que define el Estado. Y se supone que el Estado decide racionalmente también. Es un, es un ente que actúa con racionalidad. Eso es. No con, no con dimensión política, doctrinaria. O sea, ahí ya vamos en otro sentido. No, 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 yo estaba pensando en base a las definiciones. ¿Ya? Por como usted dijo, con lo que le dije delante, pues donde dice colectivo y usted dijo Estado, a mí Estado me suena minoría y colectivo me suena mayoría, pues. Entonces, por Claro, eso me surgió la duda. claro, No, no, si ignoro lo que haya pasado en la realidad, porque sabemos que estos son modelos como idealistas o lo que debería ser. claro. O sea que decíamos, si se administran bien, pucha, la sociedad puede avanzar más que en la economía de mercado. Hay que administrarlo bien. Y decíamos ahí que Cuba es el caso opuesto. Cuba. ¿Cuántas décadas? En 1960 la revolución cubana. No sé, es que cuando llevan esta clase de cosas, la realidad es mucho más compleja, pues entonces, no sé. Hay que no tiene, estos modelos no tienen en cuenta la propagación de error, por ejemplo. No veo que Claro, tengan una forma de no, po. combatir la propagación de error. Por eso, porque somos una ciencia social, el individuo humano, conducta humana, ahí está todo. Entonces la sociedad perfecta no existe. No. No sé si han visto unas películas como de Sí, he ciencia visto caleta. ficción, una de ciencia ficción, donde andan todos de blanco, ¿ya? Eh, y se reúnen, Sí, yo la vi. ¿sí? Ya sé cuál, la que le asignan tarea a cada uno y después como que los Sí, tipos se enamoran y se escapan. trabajaba en un actor negro, Snipe, algo así. No me acuerdo el Snipe, nombre. Pero al final eran dos tipos como que se enamoran y se escapan, ¿cierto? sí, 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 esa es una, pero esta es otra. O esa también donde trabajaba el Rocky, cuando era un policía en Rocky, ¿ya? Ah, Sí, sí, también, esa. ¿esa donde usa las tres caracolas?
Sí, algo así. Sí, Pero sí, él me era acuerdo. un Unas tres caracolas. policía de eso, del mundo del futuro, Ujú. ¿ya? No, Y no, creo había que no es la otra, misma. una anterior donde trabajaba en William Snipe. Ah, no, la Entonces, que yo estaba hablando era de ahora. por ejemplo, las personas no hacían el amor, ¿ya? Claro, Entre usaban como varón un casco. entonces, claro, se sentaban unos frente al otro y Sí. con unos cascos. Esa parte, ¿recuerdas haberla visto? Sí, pues, es que ese policía venía del pasado. Como que lo congelaron en el pasado y despertó en el futuro. Ya no, no, la sociedad era así, ¿ya? Sí, La pues, sociedad, pero. No, pues si yo la vi varias veces. ya, ya. El tipo despertó, estaba como congelado y despertó en el futuro. Y como que no entendía nada. Pues ahí también era como ilegal decir palabras malas. No sé si se acuerda. Y él empezó a decir También, palabras malas para conseguir papel. Porque en ese mundo tampoco usaban papel de baño y él no sabía usar el baño. claro. Sí, sí, me acuerdo de esa película. ¿Te das cuenta? En ese caso sí, de que todo el individuo humano está dirigido completamente. Prácticamente lo manejan como robots. Entonces, por eso que dices tú, estás pensando en algunas imperfecciones, obvio, porque lo perfecto no existe. Pero la idea central tiene que funcionar, Claro. ¿ya? Bien, sigamos avanzando. Interesante, ¿ah? Para que vean cómo va avanzando ahora, ustedes les queda, están empezando nomás, como personas jóvenes, les queda por ver todavía cómo va a evolucionar el mundo 30, 40, 50, un poco más años. Pero estos sistemas que nos está presentando supongo que han ido evolucionando con el tiempo, pues, o sea, lo habrán perfeccionado, ¿o no? El O sistema esto de es... economía y mercado existen de los tiempos de Adam Smith, po. No, pues, pero por ejemplo, este sistema de económico y socialista que usted nos presenta acá con ¿estos fundamentos se habrán ido No, no, perfeccionando con no, el no, tiempo o se no, mantienen no, igual? no. No, ninguno dio resultado. Ninguno dio resultado. Se quedaron en transición nomás. Ah, ya. No, la ex Unión Soviética quedó a mitad de camino, por eso colapsaron. El primer ministro Gorbachev fue el que empezó a pensar que ya el sistema no estaba bien y propuso la perestroika y la glasnost. La perestroika es la transformación económica y la glasnost es transparencia de la información, de que toda la sociedad debería estar informada de qué pasa en el resto del mundo. Si detrás de la cortina de hierro de Rusia no existían la prensa ni los libros occidentales. Era sancionado en la literatura occidental que alguien tuviera en Rusia. Tenían un solo diario que era ¿cuál es? El Pravda. Un solo diario. Mm. O sea, no, ahí no había contacto con Occidente. O sea, que estos sistemas ya no son tomados en cuenta. No, eran muy autoritarios. No, 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 pero estos sistemas que está acá, No, con estas no, ya no es tomado en cuenta para el futuro. no, pues, salvo que el sistema de economía de mercado colapse y después vuelvan a estos sistemas socialistas. Mm, ya, ya. O Yo sea, pensaba que había gente que todavía lo estaba como pensando, intentando mejorarlo para que fuera posible bueno, aplicarlo. por ejemplo, si asume un gobierno socialista, va a tener que desempeñarse dentro del gobierno dentro de una economía de mercado, ¿no? Mm, Y gobernar con sentido social, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ya, ya. ¿Mm? Y si Chile adoptó democráticamente el modelo socialista, que no alcanzaron a ponerlo en práctica, también porque fue mal administrado. La puesta en marcha fue horrorosa, un caos tremendo. Por eso no tuvo éxito. Toda la clase dirigente trabajaba todo, no alcanzó prácticamente nada. ¿Cuántos días fueron de gobierno? Una de las cuestiones fundamentales es que la gente no era tan ilustrada. ¿Me entiendes eso? El nivel de educación de la gente era muy bajo. Había pocos economistas en ese tiempo, para hacer propuestas para los países. Hoy día no, los niveles educacionales son mayores, es otra realidad. La gente es más educada, más preparada. Entonces, tienen más conciencia de lo que es la sociedad, los cambios que hay que hacer, hacia dónde podemos ir. Hay gente más preparada. Había mucho más analfabetismo en la década de los 50, 60 en Chile.
Entonces, una propuesta de ese tipo, un objetivo tan colosal de instalar en una economía que apenas era desarrollada, era una meta, digamos, de alto compromiso, de organización, y no fue así, pues. Ya. Bien, veamos lo siguiente. Está interesante lo que hemos visto ahí. Veamos la siguiente lámina. Sistemas mixtos. O sea, lo que encontramos en la realidad, aquí vamos a hacer una cuestión fundamental, que en la práctica no encontramos sistemas puros como lo hemos definido anteriormente. Y esto tienen que tenerlo en claro. Hemos definido el sistema de economía de mercado en forma pura. Forma pura. El sistema de economía socialista también en forma pura, como ustedes pudieron verlo recién. Entonces, en la práctica, versiones así puras no se ha tenido. Entonces, más bien, lo que ha habido son sistemas mixtos. Entonces, hablamos de sistema capitalista o de economía de mercado mixto. ¿En qué sentido? Predomina el modelo de economía de mercado capitalista, ¿ya? Pero existe el rango de economía colectivista. ¿Ya? Principalmente en cuanto a empresas estatales. Las empresas estatales son un rasgo de economía socialista. Profe, pero ¿esto es otro sistema económico? No, lo que se está diciendo es que en la práctica no existen los sistemas económicos Ah, puros, ya. Sí, es que me sino que confundí porque los vamos a encontrar mixtos, sí, habíamos dicho que existían solo dos formas de sistema económico en la clase anterior. pero lo encontramos en forma mixta. Ya. Lo encontramos en forma mixta. No, puro no, porque es muy teórico, si no ustedes lo vieron. Entonces, predomina el modelo de economía capitalista, pero coexisten rasgos de economías colectivistas. Un rasgo, por ejemplo, son las empresas estatales. ¿Y dónde las empresas son estatales? El sistema de economía colectivista. Y en algún tiempo, en algún momento, los gobiernos empiezan a tomar estos encargos, ¿ah? Históricamente, por definición, los gobiernos en este estado a administrar justicia, sus funciones tradicionales. Pero aquí en este caso, es el rango de economía colectivista. Cuando el Estado fija precios, por ejemplo, también son rangos de economía colectivista. ¿Ya? Cuando el Estado ley antimonopolio, el Estado es el que está controlando el ámbito económico. Ley antimonopolio, ley de salario mínimo. O sea, es un rasgo. No quiere decir que sea, sea socialista, así pura. ¿Ya? ¿La socialdemocracia sería un tipo de... Mm, ¿Y qué es ¿cómo la es? socialdemocracia? Yo lo tengo entendido como que los socialdemócratas son como capitalistas, pero que o sea, apoyan, viven bajo el sistema económico capitalista, pero lo enfocan con políticas socialistas, no sé si me entiende. Claro, que decir socialdemocracia quiere decir que son más social, o lo mismo que decir economía social de mercado, eso, tiene que ser más o menos equivalente, ¿ya? Mm, ¿Ya? La economía social, o la socialdemocracia, quizás es lo mismo, pero como no somos expertos en esto, ya. ¿ya? La economía social de mercado. Entonces, cuando el Estado norma los distintos ámbitos de la economía son rasgos de economía socialista, porque ahí el Estado está tomando participación en la gestión económica. Y donde, por ejemplo, más sobresaliente de que el Estado participa en la gestión económica es la economía socialista, absoluta. Un ejemplo de esto sería chino, ¿no? En Chile somos una economía mixta. No, pero China. China es China, capitalista y presenta mucho socialismo en... sí, porque quedan muchos rasgos de economía colectivista. Por ejemplo, en las zonas apartadas de China, donde todavía no llega al mercado, ¿ya? Todavía existe el modelo de economía socialista. Claro. Si China, en toda la economía china está concentrada en determinadas áreas nomás. China es un gigante, ¿ya? Entonces en otras partes sigue siendo una economía
Pero, por socialista. ejemplo, todas las empresas chinas tienen que rendir cuenta o si el gobierno chino les pide información de cualquier cosa, ellos están obligados a darle, po. Por eso Seguramente hubo hay algún la tipo, controversia con Hawái hace seguramente, poco. claro, pero el mercado está funcionando. A lo mejor tiene alguna forma de controlar el mercado, ya el gobierno central de China. Claro. Pero el gobierno central de China, ¿qué quiere? Que China avance, que crezca. Y tiene eso con la iniciativa privada, con el mercado. Y a lo mejor puede que tenga algún mecanismo de controlar precios, por ejemplo. El mecanismo de control de precios es un mecanismo de economía socialista. Por ejemplo, que los alimentos tengan precios sociales. ¿Mm? Bien, entonces, Estados Unidos también tiene un rango de economía. Hay universidades estatales, hay algunas empresas estatales en Estados Unidos, hay leyes antimonopolio, leyes laborales. Eso emanan del ente Estado. Entonces, por ahí nosotros decimos, mire, el sistema no siempre es el sistema puro, sino que se combinan ¿Mm? ambos rangos. Pero predomina uno, dice, predomina el sistema capitalista, por supuesto. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, el número de empresas estatales que había era numeroso. Y después hubo un proceso de privatización. Entonces ahora el tamaño del sector de empresas estatales es menor. ¿Ya? No es tan abultado como era antes. Se privatizaron muchas empresas. Porque el Estado empresario no tiene sentido. Ahora, ¿por qué el Estado toma encargo porque la economía está desequilibrada? Cuando la economía está estancada, entonces el Estado empieza a tomar empresas básicas. Los alimentos, las comunicaciones, ya ferrocarriles del Eh, Estado, ya Como lo que pasó en Venezuela. muchas empresas estatales. Sí, no, Venezuela ya es Eso que modelo de decía economía expropiese. socialista. Ya. Aunque en Chile igual pasó, po, Sí, de la pues sí, expropiación de los... claro, pero cuando era economía, éramos economía subdesarrollada, hasta el Estado producía hasta medicamentos y todavía produce medicamentos. Había una empresa, lo vamos a ver después cuando veamos un rol del Estado en la economía. Bueno, entonces existe economía, la economía socialista también. El Estado es un agente económico que produce bienes y posee empresas estatales. Sistema económico socialista mixto. Predomina el modelo de economía colectivista, pero coexisten rasgos de economía capitalista. Sobre todo en zonas apartadas de Rusia, ya existía el mercado, en zonas apartadas. Y existía el mercado. Las cooperativas rusas actuaban también en alguna medida como economía de mercado, marginalmente. No creo que habría que investigar. En Corea del Norte, para nada. Ningún rasgo de economía colectivista, capitalista. Yo diría que ese sistema, sin estudiar a fondo, pero uno a, lo que sabe de la economía a lo que sabe de Corea del Norte, es un sistema puro. Claro, es que tampoco se puede saber mucho porque nos dejan entrar a la prensa. Claro, entonces, no, eso indica que son más socialistas, puro, Claro. puro, puro. El autoritarismo extremo. Entonces ahí que ponemos en duda, digamos, el interés individual, el interés social. Toda la gente estará satisfecha, conforme, Lo dudo, porque se escapan. se sentirá realizada. Lo dudo, yo he visto documentales de personas que se han escapado y como las charlas que dan y no parece que esté nadie contento allá. Sí, pues ahí ustedes más o menos se hacen una idea, por ejemplo, cuando aparecen esas grandes demostraciones, todo colorido, ya, entonces ahí uno se hace, ¿será tanta realidad?
Están muy controlados. Yo la otra vez Ve que Corea del Norte y Corea del Sur como que han estado... Siempre hacen como cosas para juntarse y después se pelean y después se quieren juntar y se pelean. No, sí, Están así durante años. sí, Yo hay vi una una, donde fueron como bailarines de pop coreano, de Sur ya, Corea, a presentar y como que estaban todos serios, nadie como que festejaba ni decía nada, era como todo súper controlado. Y cuando aparecieron mujeres a bailar, todos los hombres que miraban para el lado, toda la vez, nadie miraba el espectáculo, así de controlados estaban. sí, claro. Eh, Se percibe un control absoluto que hay ahí, Ujú. control absoluto. Nos quedan 3 minutos, pues ya, hemos hablado harto, pero hemos aprendido harto. Así que la próxima clase yo voy a andar más rápido, voy a pasar un modelo de la economía. Las láminas que vienen, esas las vamos a ver la próxima clase. Profe, ¿cómo se llama este PowerPoint? El nombre este, porque El en módulo PowerPoint no está en uno solo. es que en módulo aparecen varios PowerPoint y no sé cuál. Este es el módulo de introducción, estamos todavía. Después viene un capítulo grande que es oferta y demanda, que es de Introducción. microeconomía. Esta es una primera gran parte de conocimientos básicos de economía. A ver. Pero todas las láminas, fíjate, todas las láminas que vienen. Hay una lámina en inglés que muestra los modelos gráficos. ¿Ah? Este tienen que verlo. Que yo. Yo tengo un PowerPoint, pero es el que vimos la primera clase, creo, donde aparecen las imágenes con las personas. No sé qué PowerPoint estamos viendo ahora. A ver este. Este es el problema económico. A ver, lo voy a buscar. Así aparece en... Este problema económico continúa. A ver, control F, problema. Ah, ya, tiene que ser este entonces. Sí, no sé si que hay modelo de la curva de transformación, lo que viene ahora. Esto es Ya, conocimiento sí, sí. básico. ¿Mm? Gracias, profe. ¿Sí? El PowerPoint 2. El PowerPoint 2, sí. Bien, y después terminado esto que tenemos ahí, por ejemplo, concepto de costo-oportunidad, y ahí vamos a empezar a oferta y demanda, que es microeconomía. Fíjense por lo que está en el... Ah, no, viene ahora un capítulo del proceso de producción, donde vamos a ver el capítulo 2 que yo subí. Ya, ok, quedamos en eso. Nos vemos en la próxima clase. Ya, profe. Espero tener